Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista con Alba. Si no has visto la primera, te invito a que vayas a mi descripción y puedas ver la primera parte. Con estas dos entrevistas o estas dos partes estamos intentando responder si WWJD es una secta. En el día de hoy nos vamos a enfocar en responder cómo es que WWJD controla las finanzas de las personas, cómo las personas que estamos ya conectados empezamos a experimentar un conflicto interno que nos mantiene atrapados, cómo reconciliamos todas las cosas y tocamos el tema de pronto las objeciones que las personas van a tener a estas entrevistas. Además, cuento un poco de mi experiencia y reconozco de que también me equivoqué. Por muchos años estuve muy conectado con la iglesia. El amor y la honra que siempre quise tener con el pastor Mario me hizo caer en errores y yo sé que he dañado a personas. Te invito a que te quedes con nosotros hasta el final. Y además les quiero invitar a que se suscriban al canal, que le den like al video, que lo compartan. Y en futuros videos les quiero compartir acerca de preguntas típicas de teología, de apologética, cosas que les van a ayudar a ustedes a predicar el evangelio a sus familiares, amigos, y quiero de ser de bendición para la iglesia. ¿Cómo es que tienen tanta influencia en las cuestiones de financieras? Bueno, porque siempre nos manipulan con la frase de que tenemos que sembrar el reino de Dios para que seamos bendecidos, ¿no? Entonces, y si tú no siembras el reino de Dios, pues tú prácticamente estás maldito en tus finanzas, en tu vida profesional. Entonces nos manipulan de una forma que al liderazgo nos hacían pasar adelante con un sobre, con un dólar. Nos decían, metan un dólar en este sobre y pasen adelante para que la gente los vea. Entonces fue una forma de que nos manipulaban para que la gente viera que nosotros dábamos y éramos exitosos y la gente nos copiara, ¿no? Para Una ser cosa buen que, ejemplo, para entre ser un comillas. buen ejemplo, así no Ujú. tuviéramos queríamos quedar el dólar, ¿sí? Eh, por lo menos una persona en el Eso es grupo una de manipulación psicológica, eso es para crear de que otras personas sean motivadas a dar, porque pues si todo el mundo se está parando a dar, pues entonces toca dar. sí, por lo menos cuando éramos líderes, nosotros obligatoriamente teníamos que diezmar. En el grupo de líderes, que éramos 70 personas, 100 personas, la contadora de la iglesia llevaba una lista de las personas que diezmaban y que no diezmaban, pero ellos sabían cada uno cuánto ganaba, ¿no? Y ellos en el grupo de líderes, si tú no diezmabas, Nelly sacaba la lista negra y te hacía parar y te decía, bueno, tú no diezmas, se sabe que vas a traer maldición a ti y a tu generación delante de todo el mundo, porque ellos la forma era eso, ¿no? Escarnecernos porque ellos nos decían que el líder no podía tener imagen, que la imagen tenía que ser pisoteada, ¿no? Entonces, y te decían, al tercer, te quitamos el grupo. Entonces, imagínate, ante eso, imagínate el miedo de uno, decía, no, me van a maldecir, voy a ser maldito, entonces tengo que diezmar, así que uno no te alcance, pero es que tú tienes que diezmar. Otro ejemplo que me pasó a mí, en nivel de Entonces manipulación. utilizan, entonces utilizan culpa, te avergüenzan y te meten miedo. Esos son como las tres puntos claves de... eh, ok, continúan lo que estás diciendo. Sí, entonces uno tiene que diezmar para el reino de ellos, ¿no? Porque es el reino de ellos realmente, lo que yo viví era el reino de ellos. Una cosa también era la sacadera de plata. Por lo menos a nosotros en los 31 nos daban boleta a los líderes, ¿no? El 31, para los que no saben, el 31 siempre hay una celebración donde se recibe el año y es Correcto. uno de los grandes eventos de Y es WWJD. obligación que tú tienes que ir. Tú como líder tienes que ir, tienes que dejar votado a tu mamá, a tu papá, porque Mario desde el púlpito nos controlaba, que nos decían, deja a su papá, a su abuela, a su tía, véngase para acá. Y uno lo hacía y nos íbamos todos, ¿no? Éramos robots, yo era un robot.
Yo no tenía la capacidad de poder juzgar en ese momento nada, ¿no? Entonces, en ese grupo, en el 31, teníamos que vender unas boletas porque todo es obligatorio, o sea, no es opcional, no, es obligatorio. Entonces nos daban a cada uno boletas, ¿no? Dependiendo de tu cantidad de grupo. Entonces, imagínate que estamos hablando de Navidad, que la gente, pues, para sus Está apretada. regalitos, Sí, sí. claro, o sea, a mí no le da y a mí me daba misericordia, no, dame 20. Entonces yo no recogía todo porque nos daban muchas boletas. Y cuando yo fui a entregar las boletas a todos los líderes, nos decían, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo vender todas las boletas. Te decían, eso es tu problema, tú tienes que traer el dinero. Y uno decía, pero es que no las vendí, la gente no tiene. Y decían, no, tú tienes que traer el dinero. Y no te preguntaban, oye, no te alcanza, no tienes, no te preocupes. No, era obligación. Y si tú no lo dabas, porque a mí me pasó, Mary te exponía en el grupo, decía que eras una tacaña, que así ibas a recibir, que si tú no dabas, yo no te iba a dar a ti. Entonces era una manipulación y un control absoluto. O sea, nosotros teníamos que dar para todo, para la comida de los niños, así no tuviéramos. Nosotros teníamos que alimentar en los ensayos 31 a la gente que ensayaba, y es que era obligación. Entonces la manipulación era que tú tenías que dar para el reino, y el reino era W, pero sin embargo, una persona estaba necesitada, te decían, recoja de su grupo, la iglesia no puede dar. Entonces tú, ¿se cortó? No, Ya. no. Entonces es la parte financiera, la explotación financiera que los líderes, yo no te hablo de la gente nueva, porque la gente no va a decir, ay, eso no me pasa a mí. Claro que no le pasa a ellos, le pasaba a los líderes, a la gente que está, la gente que sustenta. Sin mencionar que la mayoría ya pues todos se han retirado porque, o sea, es que no hay quien aguante pues el maltrato y el abuso. Porque a mí personalmente yo, o sea, yo no sabía de estas cosas. Lo que a ustedes les pasaban era... Ahora, si hay un efecto que viene sobre el resto de las personas donde uno sí experimenta maltrato y toda la cosa. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, o sea, porque en un principio uno como que se mete y entonces, o sea, te dan las respuestas de identidad, o sea, como que ser parte de WWJ de alguna otra manera Sí. te da una identidad, te da un propósito, te da sentido para tu vida. Incluso hay mucho, no sé si recuerdas que hay mucho como superficial, la gente es muy superficial y la Ese gente está bueno. te aman y entonces es como que es ese sentido de pertenencia que es brutal. Entonces, ya una vez que uno tiene todas esas cosas en el coso, uno hasta se vuelve partícipe de ese maltrato. ¿En qué momento, o sea, en qué momento tú ya empiezas como a salir de como esa luna de miel de todo lo que pasaba en el movimiento? Bueno, los últimos años que yo estuve en W, yo veía que el tiempo se me estaba pasando, ¿no? Que yo tenía 39 años y que yo entré a los 28 y yo estaba soltera, ¿no? Y que pues, por como me decían, a la soltera nos dicen, otra forma de control absoluto y de adoctrinamiento es, tienes que casarte con un discípulo de esta iglesia. Porque la persona que se disipula es tu garantía que va a ser un buen esposo. Entonces, imagínate, uno decía, no, pues si no encuentro aquí, me quedaré soltera, ¿no? Porque afuera no hay nada que sirva. Los hombres cristianos afuera no sirven. No son buenos esposos, tiene que ser un discípulo. Y yo al fin, yo decía, pero ya han pasado tantos años y yo lo que he hecho es servirle a ellos. Yo realmente he sido una sierva de ellos, ¿no? Yo he servido con No mi es vida a sierva de ciegas. Jesucristo, sino que eres No, sierva de ellos. yo era sierva de ellos. O sea, yo era sierva de que si decían, vengan un 31, vengan a limpiar el templo, yo iba a cuidar a los niños, yo iba porque yo pensaba que así se servía al Señor, ¿no? Entonces yo decía, pero es que se me está pasando la vida y yo quiero tener un esposo, yo quiero tener un hijo, ¿no? Ya voy a llegar a los 40, ¿no? Yo decía, y yo dentro de mí decía, bueno, Señor, ¿será que yo me voy a quedar soltera, no? ¿Será tu propósito? Porque Nelly nos decía que uno no se realizaba a través del matrimonio y los hijos,
que uno se realizaba a través de servir al Señor en la iglesia, que era el En ministerio, ¿no? W, En en W, W, es en no en otra W, iglesia, sí, claro. no, es en W. Entonces uno dice, yo decía, bueno, pues será que Dios me quede soltera, ¿no? Para yo servir aquí. Pero yo no quería, yo quería tener una familia, ya tener un esposo, un hijo. Entonces yo ya quería, y yo, eh, la última, la última cosa que me dijo Nelly, que yo pienso que fue lo que Dios me hizo en el corazón así, que fue una vez que yo le dije, Nelly, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo venir al grupo en la noche que teníamos porque yo estoy trabajando, o sea, me toca un turno en la noche. Entonces ella me dijo, tú trabajas como una negra y no tienes nada. Entonces cuando ella me dijo eso, yo se lo conté a Marcela y yo me puse a llorar en mi casa y yo dije, es cierto, yo no tengo nada, no tengo una casa, no tengo una familia porque le dediqué mi vida a ellos, a servirles a ellos y no tengo nada. Yo le dije, Señor, pero yo quiero tener algo en mi vida, quiero tener un esposo porque yo merezco, unos hijos porque yo me llenaba con mi grupo, con mis discípulas, porque decían que yo eran mis hijas, mi familia, pero yo quería algo mío, de mi pertenencia. Entonces fue cuando el Señor puso a mi esposo y yo dije, Señor, aquí yo me voy, porque yo Claro. estoy pasando mis años en este lugar y yo no creo que tú me quieras tener esclava para siempre de este lugar. Entonces así fue. ¿Cómo Así tú cortito. reconciliabas todo esto? ¿Cómo hacías? Bueno, yo lo reconciliaba porque como a mí me alejaron tanto de la sociedad, de mi familia, yo no tenía nada fuera de W. W por 13, 14 años era mi vida. Yo no tenía amigos, yo no tenía, o sea, nada. O sea, mi vida era W. Ahí estaban lo que yo pensaba que eran mis amigos, estaba lo que pensaba que era mi familia, porque ya mi familia yo la deseché. Entonces, y además de eso, que yo vi al pastor, yo vi a Mario por tantos años diciendo que la persona que se iba en desobediencia, se iba porque tenía un pecado oculto, se iba porque no quería cambiar, pero que esas personas iban a volver mal, ¿no? Entonces, y vi gente que los maldijeron, le dijeron, tú te vas y vas a terminar divorciada. Entonces yo decía, yo no quiero que me pase eso, yo no quiero, o sea, yo quiero que estar en este lugar, a pesar de todo lo que me pasaba, ¿no? Y también otra cosa es que por años la mitad del grupo ministerial se fue. Y cuando las personas se fueron, nosotros dejamos de hablarles. O sea, nosotros no les hablábamos a las personas que compartimos por tantos años, porque ese grupo ministerial dio la vida por Nelly y Mario. Entonces nosotros nos volvimos enemigos de ellos, porque ellos cuando tú sales, ellos cortan las relaciones contigo. O sea, lo que decían amarte deja de ser. Entonces yo me di cuenta, Te quitan ese amor, te te bombardean, quitan. pero es de acuerdo, no es un amor verdadero, sino que cuando dejas de obedecer es arrebatado. Si yo decía, si yo me voy, no, ellos, yo sabía que no me iban a volver a hablar, porque es que yo lo hice. Yo dejé de hablarle a esas personas en las cuales yo quería, que yo apreciaba, porque eran personas que compartimos muchos años. Entonces, lo que nos unía en W era el amor de Nelly y Mario, pero no era el amor de Dios, porque si fuera así, ese amor hubiera permanecido, ¿no? Pero a ti te quitan, te prohíben que tus hijos se metan con con los hijos de las personas que se salen, ¿no? Entonces, salirse de W es una cosa muy fuerte, de verdad que sí. Sí, y por eso queríamos tener esta conversación, porque queremos que personas escuchen si las personas están considerando asistir a esta comunidad. Eh, no es fundamentado en odio en contra del pastor Mario y Nelly, porque es más, incluso el día de hoy, yo personalmente he reconciliado de que en la misericordia en los planes de Dios, Dios permitió que en una época muy importante de mi vida, de yo venir de drogas y todo eso, de que yo estuviera en un lugar súper legalista donde me controlaban todo y eso me guardó y bueno, entonces no, yo no tengo, no cargo pues un odio ni rabia en contra del pastor Marinelli, pero mi llamado sí es un llamado a que se arrepientan y
porque el abuso y el maltrato y lo que están haciendo verdaderamente tiene que parar. Um, bueno, y de pronto, no sé si de pronto queremos hablar un poco, las personas que se van a querer jalar los pelos, pues porque estamos hablando esto de manera directa, la gente van a decir, ah, Alba, pero es que tú eres una herida, o es que tú estás llena de odio, es que tú odias a Nelly, no sé si de pronto quieres comentar un poco de eso. Sí, bueno, lo que pasa es que a uno lo manipulan de que tú no puedes hablar, ¿no? Por lo menos una cosa que a nosotros nos pasó es que uno nunca hablaba como lo humillaban, ¿no? Uno nunca le contaba a los papás, a un amigo, a un psicólogo, porque precisamente por eso nos alejan de la sociedad, para que nosotros no hablemos y alguien nos diga, oiga, usted está en una secta, oiga, usted está siendo manipulada. Precisamente por eso nos distancian socialmente, para que uno no hable. Entonces yo hablo porque Verdadero, es, verdadero distanciamiento social. claro, distanciamiento social para que nadie te diga, estás en una secta, estás mal, tu papá te dice, mi mamá, todos, ¿no? Entonces, porque es que Sergio, eso es como la persona, la mujer que es abusada, ¿no? La mujer que es abusada se acostumbra a su abusador, porque dice, es que yo merezco que me abusen, ¿no? Es que el tipo tiene razón, y así me pasaba a mí, ellos tienen razón porque yo estoy mal, estoy dañada, ellos me van a enseñar, ¿cierto? Eso nos decían a nosotros. Entonces, entonces uno tiene que quedarse callado, ¿no? Y permitir los abusos, porque es que yo permití que me abusaran por, por los vacíos que yo tenía en mi vida y en mi corazón en ese momento, ¿no? Entonces, es como cuando entonces una mujer que es abusada y le dice a la sociedad, oye, mira, ese tipo me abusó, este tipo me hacía, me gritaba, y te dicen a ti, pero ¿por qué no se queda callada? ¿Usted está resentida? Imagínate esa locura. Es una locura. O sea, Y lo tú eres más loco de todo, lo más tú eres loco la de todo es, víctima, tú eres la víctima y te dicen que tú eres una resentida. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que la mujer abusada se calle o que diga, sabes qué, en ese lugar me abusan? Porque eso es lo correcto, poder decir, porque es que W es un abuso, a la gente te abusan físicamente, ¿por qué? Porque tienes que dar el tiempo, así tú estés cansada, agotada, tengas hijos, tienes que ir allá y servirles a ellos. Eso es un abuso. Y Sergio, el abuso emocional es un delito en este país, tú no puedes permitir que te abusen, no tiene que hablar. Entonces tiene que hacerse uno callado para ser aprobado por la gente. No, yo tengo que hablar porque hay muchas mujeres en ese lugar que están pasando lo que yo estoy pasando y que no pueden salir de ese lugar porque piensan que van a ser maldecidas. Y mire, a mí no me pasó nada, no me pasó un accidente, no me he enfermado. ¿Cómo no, y vamos es a que hacer? realmente, incluso si a uno le pasara, a uno pues, Es una prueba. o sea, el Señor es el que es soberano, es el que tiene el control y venir y ser cristiano no significa que vamos a estar protegidos de que nos pasen cosas malas, porque Sí, pero todos como los ellos, discípulos te claro, meten ese miedo, ellos te ellos meten no ese tienen ese miedo. miedo. Uh-huh. Que son Y una prueba. Espera que se me cayó esto. eso debe ser el patas Es por el estar. pata, sí. Entonces, Alba, pues gracias por compartirnos tu historia. Y bueno, vamos a estar orando por las personas que están allá. Esperamos que esto sea de bendición, que los anime, que las personas finalmente concluyan que este movimiento es muy malsano y que es mentira, de que si se van, eso que le taladran a uno es una vil mentira. Uno se va y si nosotros verdaderamente somos unas ovejas de Cristo, si hemos realmente nacido de nuevo, Dios nos va a pastorear, nos va a llevar a buenos pastos y tenemos es que conectarnos a esas iglesias bíblicas donde hayan, yo creo que el pastor Mario Nelly, pastor Mario no tiene los requisitos de un obispo. Pueden las personas ir a buscar los requisitos de un obispo en Tito. Pero bueno, gracias, Bueno, gracias. gracias a ti por la invitación. Tomo esta oportunidad para reconocer también mis culpas. Estoy seguro que las personas que vean toda la entrevista y empiecen a ver la descripción, personas que me han conocido de cerca aquí en Canadá, claramente
van a decir que muchas de las cosas que estamos describiendo de Miami sucedían acá. Entonces yo ya tuve la oportunidad de sentarme con prácticamente todas las personas que eran mis discípulos, todas las personas que estuvieron involucradas en lo que estábamos comenzando acá, y les pedí disculpas, pero de nuevo quiero reiterar que me arrepiento, que sé que por ceguera mía, por de pronto querer, por la idolatría que tenía hacia el pastor Mario y Nelly, por quererlos hacer orgullosos y poder ser bien visto ante sus ojos, que era simplemente ego mío, yo copiaba muchas de las cosas de WWJD. Por la gracia, por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, no fui capaz de meterme con las cosas financieras, o gracias a Dios en eso estoy tranquilo, pero sí quiero reiterar, quiero hacer público mi arrepentimiento, y por eso fue que yo terminé dejando de liderar lo que había comenzado acá, porque reconozco de que necesito ser pastoreado por líderes bíblicos, por personas que realmente saben lo que están haciendo y que no están enfocados en la gloria personal. Creo que lo difícil de WWJD es lo que describe este autor muy bueno, que es Walter Martin. Walter Martin escribió un libro lidiando con las sectas, y les quiero dejar este quote. Dice: la secta se excede con mayor precisión y poder cuando imitan más de cerca a la iglesia. Cuanto más se parecen a nosotros, peor es el engaño. Cuanto más se acercan a nuestro vocabulario, cargan con nuestra Biblia, mencionan el nombre de Jesús y hablan la jerga cristiana, más peligrosos se vuelven. Por años yo me la pasaba con un conflicto interno, intentando resolver, porque hay cosas que yo aprendí positivas de WWJD, pero mi convicción hoy en día es que lo que dicen en inglés, the means do not justify the end. El camino que tú tomes para lograr algo no justifica, no justifica estos métodos de manipulación, de avergonzar a las personas, de maltratarlas, por debajearlas. Esto no es justificable para ayudarle a las personas a tener una mejor vida. Deseo que sean motivados las personas que están de pronto colgados de un pelo de WWJD, que conocen que todo lo que escribimos es correcto, es verdad, de que no estamos exagerando. Oro para que el Señor les dé valor, les dé coraje para confrontar los abusos. Ningún pastor está por encima de la escritura. Entonces no es rebeldía, no es rebeldía cuando nosotros nos acercamos a los pastores y decimos: yo creo que esto que estás haciendo no es bíblico, o me puedes explicar esto. La persona que no puede ser corregida, sobre todo utilizando la escritura, no es una persona que está calificada para ser un pastor. De esta manera le quiero dejar la última palabra a Alba, que quiera agregar cosas que de pronto no se pudieron mencionar en la entrevista. Una cosa muy importante es cómo funciona W. W funciona a través del discipulado, que es un total control absoluto sobre las personas. Porque en W los discipuladores toman el control de las personas. En el grupo que yo estaba, el grupo ministerial de la segunda generación, 2 mujeres se divorciaron por consejo de Nelly y otra discipuladora, que el esposo no quería estar ahí. El esposo quería irse de W porque decía que no soportaba el control. Y ellos les aconsejaron: déjalo ir, quédate aquí, que él va a volver. Primero es la iglesia, y esas mujeres se quedaron completamente solas. Cuando los jóvenes tienen la edad de discipularse, el discipulador toma el control de ellos. Ellos le preguntan primero al discipulador si se casan o no, antes que los papás. El discipulador te dice sí o no. Nelly y Mario le dicen a los papás que los hijos no van a la iglesia, que los echen. Y si cumple la mayoría de edad, que los eche.
pero ellos no están dispuestos a cumplir esto, ¿no? Eso es para nosotros solamente. Las mujeres no le preguntan a sus esposos, le preguntan al discipulador, porque yo estuve ahí. Allá los muchachos, cuando yo estuve, te hablo cuando yo estuve, ellos no estudiaban, porque les decían que el estudio no era bueno, que tenía que estar en el taller del maestro, tenía que estar en el grupo de vida. Y como yo, mira, yo nunca estudié ni siquiera inglés, porque si yo estudiaba inglés, significaba faltar a un taller y a un grupo y me lo quitaban, entonces yo nunca estudié. Así te hablo, Sergio, el nivel de control, un nivel, o sea, bárbaro. O sea, tú le preguntas todo al discipulador. El discipulador te atropella igual que nos atropellaron a nosotros. El discipulador es el que él solamente sirve, ¿no? Y entonces así se maneja W. Cuando yo estaba en el grupo, había una discípula que ella tuvo un bebé y ella decidió dejar el grupo, entregarlo. Y él siempre le reclamaba, le decía que ella había hecho mal, que ella había dejado el grupo por dedicarse a su bebé y que eso no estaba bien porque era primero la iglesia. Así yo te hablo, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que he escuchado que cuando nos vamos, que ellos han visto que hemos sido destruidos nosotros y nuestros hijos. Eso es por no conocer la Biblia y lo que la Biblia dice. Entonces, es totalmente equivocado pensar que si te sales, te va a pasar calamidades, ¿no? Cuando yo me fui de la iglesia, lo primero que yo hice, yo no me fui peleada con Dios, nunca. Y yo me casé y me fui a vivir a North Carolina, boom. Y lo primero que yo hice fue buscar una iglesia. Y las iglesias allá son bautistas. Yo me acuerdo tanto que el primer domingo había un buffet después del almuerzo. Ellos eran mexicanos, él era zapatero y ella era repostera. Ellos trabajaban como pastores y suplían a la gente de la iglesia. Y era el almuerzo, ¿no? Y yo, mira, qué rico con este frío. Yo, ¿dónde compro la boleta para el almuerzo? Y me dice ella, esto aquí es gratis. Y yo decía, yo veía la diferencia y yo decía, esta es la iglesia de Dios. Yo nunca vi eso en W. Yo nunca vi una atención para un líder. Yo nunca vi una cena de Navidad. Una vez sí una cena de Navidad hace como 13 años. Porque nos enseñan que el líder tiene que dar y tiene que sembrar en ellos porque es bendición. Mas nunca nos dan, porque en sembrar en nosotros no, es en ellos. Y mira, yo tengo la oportunidad de ser mamá y ha sido una bendición porque mi hijo, yo siempre lo pongo en Instagram, porque es que Nicolás, Sergio, es un ángel, yo lo veo y yo no doy crédito a mis ojos porque es que él es hermoso. Y tengo tiempo para dedicarlo. Yo en W vi las mamás que dejaban a sus hijos con las abuelas porque tenían que ir para el grupo, para el taller. Yo vi matrimonios reventados por tanta carga que nos ponían. Una carga, una obligación. Y yo digo, ahora mi matrimonio es primero, mi hijo, y claro que sí la iglesia, porque nunca he dejado de ser una iglesia. Y aprender de la palabra, pero la palabra de verdad, ¿no? Entonces a mí no me da miedo porque a mí la salvación no me la dio W. Cuando me maldicen, a mí la salvación me la dio Dios, me la dio el Señor. Entonces, y las personas que se quieren ir, Dios no las va a maldecir ni les va a pasar nada, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y gracias, Sergio, por esta entrevista y Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos con toda esta entrevista. Con ustedes les dejo lo que es un evangelio bíblico, versículos que son constantemente tergiversados en la iglesia contemporánea. Y les quiero recordar de que se suscriban, de que le den like y de que lo compartan con sus amigos. Dios los bendiga. Voy a estar haciendo más videos para ayudarles a fortalecerlos en su fe.